En la profundidad silenciosa de los siglos, mucho antes de que la palabra imperio pudiera asociarse con su nombre, Inglaterra era una tierra definida por el aislamiento y la continuidad. Una isla situada en el extremo occidental de Europa, separada del continente por aguas frías y cambiantes, donde la historia avanzaba con un ritmo propio, pausado y constante. Allí, entre colinas suaves, ríos lentos y costas irregulares, se formó una sociedad cuya relación con el mar sería, con el tiempo, decisiva. Durante la Edad Media, Inglaterra estuvo lejos de cualquier ambición global. Sus preocupaciones eran internas, casi siempre ligadas a la estabilidad del poder real y a la organización del territorio. La conquista normanda, las disputas entre nobles, las tensiones entre la corona y el parlamento y los conflictos dinásticos marcaron generaciones enteras. La historia inglesa de este periodo fue, ante todo, una historia de consolidación. Cada avance político era lento, cada cambio institucional se asentaba con dificultad, pero también con una notable capacidad de permanencia. El mar, mientras tanto, estaba siempre presente, no como un escenario épico, sino como una realidad cotidiana. Las comunidades costeras dependían de él para la pesca y el comercio local. Los puertos crecían con discreción, sin ostentación, recibiendo barcos que traían lana, cereales y manufacturas sencillas. El intercambio con Flandes y otras regiones del norte de Europa enseñó a Inglaterra la importancia de las rutas marítimas, de los vientos, de las mareas y del conocimiento náutico. Este aprendizaje no fue rápido ni espectacular, pero fue profundo. A diferencia de otras potencias europeas, Inglaterra no heredó una tradición imperial romana ni una vocación expansiva temprana. Su fortaleza residía en la adaptación. Cada generación acumulaba experiencia marítima, mejoraba técnicas de navegación y construía barcos más resistentes. El conocimiento pasaba de padres a hijos, de maestros a aprendices, creando una cultura naval silenciosa, casi invisible, que se desarrollaba lejos de los grandes relatos históricos. Con el final de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, el poder de la monarquía inglesa comenzó a afirmarse con mayor claridad. La dinastía Tudor, surgida tras largos conflictos internos, entendió que la estabilidad política dependía de un Estado más fuerte y centralizado. En ese contexto, el mar empezó a adquirir un valor estratégico, no solo como vía comercial, sino como elemento de defensa frente a amenazas externas. La construcción naval fue alentada de manera sistemática. Se invirtieron recursos en astilleros, se organizaron flotas permanentes y se establecieron normas para la formación de marineros. Este proceso no respondió a una visión imperial consciente, sino a una necesidad concreta: proteger el territorio insular. Sin embargo, cada barco construido, cada viaje realizado, ampliaba el horizonte mental de la nación. El siglo XVI transformó el panorama europeo de forma profunda. España y Portugal habían demostrado que el océano podía ser dominado, cartografiado y explotado. Grandes rutas transoceánicas conectaban continentes y los metales preciosos de América fluían hacia Europa. Inglaterra observaba este mundo en expansión desde la distancia, con atención y cautela. No tenía aún los recursos ni la infraestructura para competir directamente, pero comprendía que el equilibrio de poder estaba cambiando. El reinado de Isabel I fue decisivo en este proceso de transición. Bajo su gobierno, Inglaterra adoptó una postura más activa en el escenario internacional. Se promovieron expediciones de exploración, se toleraron acciones de corsarios contra intereses enemigos y se fortaleció la Marina Real. Estas decisiones no buscaban todavía la creación de un imperio colonial, sino la afirmación de la soberanía inglesa en el mar. El conflicto con España se intensificó de manera gradual, hasta culminar en uno de los episodios más significativos de la historia naval europea. En 1588, la Armada Invencible española se enfrentó a la flota inglesa en aguas del Canal de la Mancha. La victoria inglesa no fue absoluta ni sencilla, pero su impacto simbólico fue enorme. Inglaterra había resistido al poder marítimo más grande de su tiempo
y había salido fortalecida. Este acontecimiento marcó un antes y un después, no porque transformara de inmediato a Inglaterra en una potencia imperial, sino porque cambió su percepción de sí misma. El mar dejó de ser únicamente una línea defensiva y comenzó a ser entendido como un espacio de oportunidad. La navegación se integró de forma definitiva en la estrategia del Estado, y el comercio marítimo pasó a ser visto como una fuente legítima de poder y prosperidad. Tras la derrota española, Inglaterra no se lanzó de inmediato a la conquista de territorios lejanos. Su avance fue lento, prudente y gradual. Se reforzaron las rutas comerciales, se ampliaron los contactos con otras regiones y se continuó invirtiendo en capacidades navales. Todo esto ocurrió sin grandes proclamaciones, en un clima de continuidad histórica que caracterizó siempre a la expansión británica. Así, al final del siglo XVI, Inglaterra se encontraba en una posición nueva. No era todavía un imperio, ni pretendía serlo de manera explícita, pero había adquirido algo fundamental: control sobre el mar que la rodeaba, experiencia en la navegación oceánica y una estructura política capaz de sostener proyectos a largo plazo. En la quietud de esos años, entre viajes comerciales y decisiones administrativas, se gestaba el inicio de una transformación que, con el tiempo, abarcaría gran parte del mundo. Con el cambio de siglo, Inglaterra ingresó lentamente en una nueva etapa de su historia. El dominio del mar cercano ya no era suficiente. La experiencia acumulada en navegación, comercio y administración comenzaba a buscar espacios más amplios, más lejanos, donde pudiera proyectarse sin las limitaciones del territorio insular. No fue un impulso repentino ni una empresa uniforme. La expansión británica de los siglos XVII y comienzos del XVIII fue gradual, fragmentada y profundamente ligada a las lógicas políticas y económicas de su tiempo. En este periodo, la idea de imperio aún no estaba claramente formulada. Inglaterra no hablaba de soberanía global ni de dominio universal. Hablaba de comercio, de puertos, de rutas seguras y de enclaves estratégicos. Las primeras colonias surgieron como extensiones económicas antes que como posesiones territoriales plenamente integradas. Eran puntos de apoyo en un mundo cada vez más conectado por el océano. Las costas de América del Norte se convirtieron en uno de los primeros escenarios de esta expansión. A comienzos del siglo XVII se establecieron asentamientos permanentes que buscaban explotar recursos, asegurar rutas comerciales y ofrecer nuevas oportunidades a poblaciones inglesas que crecían lentamente en la metrópoli. Estos asentamientos eran frágiles, dependientes del abastecimiento marítimo y expuestos a enfermedades, conflictos y escasez. Sin embargo, persistieron. A diferencia de los imperios ibéricos, la colonización inglesa no estuvo dirigida exclusivamente por la corona. Gran parte del impulso inicial provino de compañías privadas que recibían cartas reales. Estas compañías, formadas por comerciantes e inversionistas, asumían los riesgos de la colonización a cambio de derechos comerciales y administrativos. El Estado delegaba, observaba y regulaba a distancia. Este modelo permitió una expansión flexible y relativamente económica para la monarquía. Mientras tanto, el Caribe se consolidaba como otro eje fundamental. Las islas ofrecían condiciones ideales para cultivos destinados al mercado europeo, especialmente el azúcar. Las plantaciones transformaron rápidamente el paisaje y la economía de la región. La producción a gran escala generó enormes beneficios, pero también estableció sistemas de trabajo extremadamente duros, que marcarían profundamente la historia colonial británica. Durante el siglo XVII, Inglaterra también se vio envuelta en una serie de conflictos europeos que influyeron directamente en su expansión ultramarina. Las guerras anglo-holandesas, motivadas por la competencia comercial y marítima, redefinieron el control de rutas y puertos estratégicos. Estos enfrentamientos no solo se libraron en Europa, sino también en mares lejanos, donde cada colonia y cada enclave comercial podía cambiar de manos. El enfrentamiento con Francia fue igualmente determinante. A lo largo de varias guerras sucesivas, los territorios coloniales se convirtieron en extensiones del conflicto europeo. América del Norte, en particular,
fue escenario de disputas prolongadas. Fortalezas, ríos y rutas comerciales adquirieron un valor estratégico que iba más allá de su tamaño o población. El control de estos espacios significaba acceso a recursos, influencia regional y prestigio internacional. Los tratados que pusieron fin a estos conflictos redefinieron el mapa colonial. Inglaterra, que comenzaba a consolidarse como Gran Bretaña tras la unión con Escocia en 1707, salió fortalecida. Cada acuerdo diplomático ampliaba su presencia territorial y su influencia comercial. Sin grandes gestos simbólicos, el imperio crecía a través de cláusulas, mapas y firmas cuidadosamente negociadas. Durante este proceso, Londres se transformó de manera profunda. La ciudad se consolidó como un centro financiero de alcance internacional. Bancos, aseguradoras y bolsas de comercio surgieron para sostener la expansión marítima. El imperio no solo se construía en puertos lejanos, sino también en oficinas silenciosas, donde se calculaban riesgos, beneficios y rutas. La administración colonial comenzó a adquirir mayor complejidad. Gobernadores, consejos y funcionarios eran enviados a territorios lejanos para representar los intereses de la metrópoli. Aunque la distancia dificultaba el control directo, se establecieron mecanismos legales y administrativos que mantenían un vínculo constante entre las colonias y Gran Bretaña. La ley, el comercio y la navegación actuaban como elementos de cohesión. A comienzos del siglo XVIII, el Imperio Británico todavía era un entramado disperso de territorios y rutas, más que una entidad claramente definida. Sin embargo, su estructura fundamental ya estaba en pie. Se apoyaba en el comercio marítimo, en la supremacía naval y en una capacidad administrativa que permitía gobernar a distancia. Cada colonia, cada puerto y cada acuerdo comercial reforzaban un sistema que avanzaba con lentitud, pero con notable estabilidad. Así, en la quietud aparente de los intercambios cotidianos y en la repetición constante de viajes oceánicos, el imperio seguía creciendo, no como un proyecto grandioso anunciado al mundo, sino como una acumulación paciente de ventajas, territorios y experiencias. En este período, Gran Bretaña aprendió a gobernar más allá de sus costas, sentando las bases de una expansión que con el tiempo alcanzaría dimensiones verdaderamente globales. A medida que avanzaba el siglo XVIII, el Océano Atlántico se convirtió en el eje central del sistema imperial británico. No era solo un espacio de tránsito, sino un entramado histórico complejo donde se cruzaban intereses económicos, decisiones políticas y realidades humanas profundas. Las rutas marítimas que unían Europa, África y América formaron una red constante, sostenida por vientos conocidos, calendarios precisos y una organización cada vez más refinada. Gran Bretaña había aprendido a dominar este espacio con paciencia. Sus puertos funcionaban como nodos de intercambio donde mercancías procedentes de distintos continentes eran descargadas, transformadas y redistribuidas. Azúcar, tabaco, algodón y otros productos coloniales ingresaban al mercado europeo, alimentando una economía en expansión. Este flujo continuo de bienes no solo generaba riqueza, sino que modificaba hábitos de consumo, estructuras sociales y prioridades políticas dentro de la propia metrópoli. El llamado Sistema Atlántico se desarrolló como una consecuencia directa de esta expansión comercial. Las colonias americanas producían materias primas que eran transportadas a Gran Bretaña, donde se procesaban o se vendían. A su vez, productos manufacturados británicos regresaban a las colonias, cerrando un circuito económico que reforzaba la dependencia mutua. Este modelo permitió a Gran Bretaña fortalecer su industria naciente y consolidar su posición como potencia comercial. Dentro de este sistema, África ocupó un lugar trágico y decisivo. El tráfico de personas esclavizadas fue integrado al comercio atlántico como una práctica aceptada por las estructuras políticas y económicas de la época. Durante décadas, barcos británicos participaron activamente en este comercio forzado, trasladando millones de seres humanos hacia las colonias americanas. Este proceso, profundamente violento, dejó una huella histórica que aún hoy sigue siendo objeto de análisis y reflexión. La riqueza generada por el sistema atlántico tuvo efectos visibles en Gran Bretaña. Ciudades portuarias crecieron, la infraestructura marítima se expandió
y surgieron instituciones financieras destinadas a asegurar y financiar viajes oceánicos. El riesgo inherente a la navegación impulsó el desarrollo de seguros marítimos y sistemas de crédito avanzados. De esta manera, el imperio no solo se construía con barcos y colonias, sino también con contratos, leyes y cálculos económicos. Mientras tanto, las colonias americanas adquirían una identidad cada vez más definida. Aunque seguían bajo dominio británico, desarrollaron economías locales, estructuras sociales propias y una relación compleja con la metrópoli. La distancia geográfica otorgaba cierto margen de autonomía, pero también generaba tensiones. Las políticas comerciales impuestas desde Londres buscaban asegurar el beneficio imperial, a veces en detrimento de los intereses coloniales. Las guerras europeas continuaban influyendo en este escenario. Cada conflicto entre potencias se trasladaba al Atlántico, donde flotas y colonias se convertían en objetivos estratégicos. Gran Bretaña, gracias a su creciente supremacía naval, logró proteger gran parte de su red comercial y, en muchos casos, expandirla a costa de sus rivales. La Marina británica se transformó en el pilar visible del imperio, garantizando el flujo constante de mercancías. Hacia mediados del siglo XVIII, el Imperio Británico comenzaba a mostrar una cohesión mayor. Ya no era solo un conjunto disperso de territorios, sino un sistema económico integrado, sostenido por el control del mar y por una administración cada vez más centralizada. Sin embargo, esta consolidación también revelaba sus límites. Las tensiones sociales, las desigualdades y las contradicciones internas del sistema colonial se acumulaban lentamente. El Atlántico, que había sido el motor del crecimiento imperial, también se convirtió en un espacio de cambio. Las ideas, las personas y las experiencias circulaban junto con las mercancías. En ese intercambio constante se gestaban transformaciones profundas que, con el tiempo, pondrían a prueba la estabilidad del imperio. Pero en este momento histórico, el sistema atlántico representaba el punto más sólido de la expansión británica temprana. Así, en la calma aparente de las travesías marítimas y en la repetición constante de los ciclos comerciales, el imperio británico alcanzaba una madurez económica inédita. El mar unía sus territorios, sostenía su riqueza y definía su lugar en el mundo. Todo parecía avanzar con una lógica firme y ordenada, aunque bajo esa superficie tranquila comenzaban a formarse las tensiones que marcarían el siguiente capítulo de su historia. Mientras el Atlántico sostenía la base económica del imperio, otro escenario comenzaba a adquirir una importancia creciente y silenciosa. Más allá de África y de las rutas americanas, el subcontinente indio se presentaba como un espacio de enorme riqueza, complejidad y antigüedad histórica. Para Gran Bretaña, la relación con la India no comenzó como una empresa de conquista, sino como un vínculo comercial cuidadosamente construido, paso a paso, a lo largo de más de un siglo. A comienzos del siglo XVII, la presencia británica en Asia estaba representada principalmente por la Compañía de las Indias Orientales. Fundada en el año 1600 mediante una carta real, esta compañía tenía como objetivo principal participar del lucrativo comercio asiático, dominado hasta entonces por potencias europeas rivales y por antiguos imperios locales. Textiles, especias, sedas y otros bienes de alto valor circulaban por rutas marítimas que unían puertos lejanos con los mercados europeos. Durante décadas, la compañía actuó como un actor comercial más, estableciendo factorías costeras y negociando con autoridades locales. Su presencia era limitada, dependiente del consentimiento de los gobernantes regionales y del delicado equilibrio político del subcontinente. La India, en ese momento, estaba dominada en gran parte por el Imperio Mogol, una estructura política vasta y compleja, con una administración desarrollada y una economía sofisticada. El cambio comenzó de manera gradual, casi imperceptible. A medida que el poder mogol se debilitaba en el siglo XVIII, surgieron conflictos internos y disputas regionales que alteraron el equilibrio existente. En ese contexto de fragmentación política, las compañías europeas, incluida la británica, comenzaron a intervenir con mayor frecuencia, ofreciendo apoyo militar,
préstamos o alianzas estratégicas a distintos gobernantes locales. La batalla de Plassey en 1757 marcó un punto de inflexión decisivo. La victoria de las fuerzas de la Compañía de las Indias Orientales sobre el Nawab de Bengala no solo aseguró el control de una región extremadamente rica, sino que inauguró una nueva etapa en la historia del imperio. Por primera vez, una entidad comercial británica ejercía un poder territorial directo y sostenido sobre un vasto territorio asiático. A partir de ese momento, la expansión británica en la India se aceleró. La compañía asumió funciones que iban mucho más allá del comercio. Recaudaba impuestos, administraba justicia y mantenía ejércitos propios. Aunque formalmente seguía siendo una empresa privada, su poder era comparable al de un Estado. Gran Bretaña, desde la distancia, observaba y respaldaba este proceso, consciente de su enorme valor estratégico y económico. La India se transformó progresivamente en el eje central del Imperio Británico en Asia. Sus recursos, su población y su posición geográfica la convirtieron en un territorio clave para el control de rutas comerciales hacia el este. La riqueza extraída del subcontinente alimentó tanto el comercio imperial como el desarrollo económico de la metrópoli, integrando aún más a la India en el sistema global británico. Sin embargo, este dominio no estuvo exento de tensiones. La administración colonial alteró estructuras sociales y económicas profundamente arraigadas. Sistemas fiscales nuevos, reorganización territorial y la imposición de normas británicas generaron resistencias y conflictos. Estas tensiones culminaron en episodios de violencia significativa, como la rebelión de 1857, que puso en evidencia los límites del control indirecto ejercido por la compañía. Como consecuencia de este levantamiento, el gobierno británico decidió intervenir de manera directa. En 1858, la administración de la India pasó de la Compañía de las Indias Orientales a la Corona Británica. Este cambio marcó el inicio del Raj británico, una etapa de dominio colonial formal que reorganizó profundamente la relación entre Gran Bretaña y el subcontinente indio. Mientras tanto, en otras regiones de Asia, la presencia británica también se expandía. Puertos estratégicos, enclaves comerciales y rutas marítimas eran asegurados para sostener el sistema imperial. Sin necesidad de una ocupación territorial completa, Gran Bretaña lograba influir de manera decisiva en amplias zonas del continente asiático, apoyándose en su poder naval y en su experiencia administrativa. Así, la expansión en Asia representó una transformación fundamental del Imperio Británico. De un sistema centrado en el comercio marítimo, pasó a convertirse en una potencia territorial de alcance continental. La India, con su historia milenaria y su complejidad cultural, se integró al imperio como uno de sus pilares más importantes, redefiniendo el equilibrio global de poder durante el siglo XIX. En la quietud aparente de la administración colonial y bajo la continuidad de rutas comerciales que cruzaban océanos y continentes, el imperio alcanzaba una nueva dimensión. La expansión ya no era solo marítima, era profundamente terrestre, política y estructural. Y con ella, el Imperio Británico entraba en una fase de madurez que marcaría de forma decisiva la historia del mundo moderno. El siglo XIX se abrió para Gran Bretaña como una etapa de consolidación y expansión sin precedentes. Las bases del imperio ya estaban firmemente establecidas y el mundo comenzaba a experimentar transformaciones profundas impulsadas por cambios tecnológicos, económicos y políticos. En este contexto, el Imperio Británico alcanzó una dimensión global que lo convirtió en el sistema de poder más extenso de su tiempo, sostenido por el control del mar, una administración cada vez más compleja y una economía industrial en expansión constante. La revolución industrial transformó de manera decisiva la relación entre la metrópoli y sus territorios. La producción mecanizada multiplicó la capacidad manufacturera británica y generó una demanda creciente de materias primas. Carbón, hierro, algodón y otros recursos adquirieron un valor estratégico central.
Las colonias se integraron a este sistema como proveedoras de insumos y como mercados para los productos industriales británicos. El imperio funcionaba, cada vez más, como un circuito económico cerrado y eficiente. La supremacía naval británica fue el elemento que permitió sostener esta expansión. La Royal Navy se convirtió en la flota más poderosa del mundo, capaz de proteger rutas marítimas, disuadir a rivales y proyectar poder a gran distancia. El control de puntos estratégicos, estrechos, puertos e islas aseguraba la continuidad del comercio global. Gibraltar, Malta, el Cabo de Buena Esperanza y Singapur formaban parte de una red cuidadosamente planificada que conectaba los distintos extremos del imperio. Durante este período, el concepto de Pax Britannica comenzó a tomar forma. No se trataba de una paz absoluta, sino de un orden internacional sostenido por la hegemonía británica. Gran Bretaña intervenía para garantizar la estabilidad de rutas comerciales y proteger sus intereses, presentándose como garante del equilibrio global. Este rol reforzaba su influencia diplomática y le permitía ejercer un poder indirecto incluso en regiones donde no mantenía un dominio territorial formal. La expansión territorial continuó de manera sostenida. En Asia, el dominio sobre la India se consolidó bajo la administración directa de la corona. En otras regiones, la influencia británica se ejercía a través de tratados, protectorados y acuerdos comerciales desiguales. Las guerras del opio en China ilustraron este modelo de expansión informal, donde el poder militar y naval se utilizaba para asegurar condiciones favorables al comercio británico sin necesidad de una colonización plena. África comenzó a adquirir una importancia creciente hacia la segunda mitad del siglo XIX. Aunque durante décadas el interés británico se había limitado principalmente a la costa, el avance de otras potencias europeas impulsó una expansión más profunda hacia el interior del continente. El control de rutas fluviales, recursos minerales y territorios estratégicos se convirtió en una prioridad. Esta expansión estuvo marcada por exploraciones, acuerdos diplomáticos y conflictos armados que redefinieron el mapa africano. La administración imperial se volvió cada vez más sofisticada. Gobernadores, funcionarios civiles y ejércitos coloniales actuaban bajo una estructura jerárquica que respondía a Londres. Se desarrollaron sistemas legales y administrativos que buscaban imponer un orden uniforme, aunque adaptado a las particularidades locales. La burocracia imperial, extensa y meticulosa, fue uno de los pilares silenciosos que sostuvieron la expansión británica durante este periodo. Al mismo tiempo, el imperio enfrentaba desafíos internos. La magnitud del territorio gobernado implicaba costos elevados y una gestión compleja. Las distancias, las diferencias culturales y las resistencias locales exigían una atención constante. En muchas regiones, el dominio británico se sostenía mediante alianzas con élites locales, lo que generaba equilibrios frágiles y dependientes de la estabilidad política. Hacia finales del siglo XIX, el Imperio Británico había alcanzado su máxima extensión territorial. Se decía que era un imperio donde el sol nunca se ponía, una expresión que reflejaba la continuidad geográfica de sus dominios. Desde Canadá hasta Australia, desde la India hasta África, el poder británico se extendía a lo largo de continentes y océanos. Esta vastedad no solo representaba una conquista espacial, sino también una compleja red de relaciones económicas, políticas y culturales. Sin embargo, bajo la aparente solidez del sistema, comenzaban a manifestarse tensiones profundas. Los movimientos nacionalistas en las colonias, las rivalidades entre potencias europeas y los cambios sociales dentro de la propia Gran Bretaña anunciaban un futuro incierto. El siglo XIX fue, al mismo tiempo, el momento de mayor poder del imperio y el inicio silencioso de los desafíos que marcarían su transformación. En la quietud administrativa de oficinas coloniales, en el ritmo constante de los barcos que cruzaban los océanos y en la regularidad de los intercambios comerciales,
el Imperio Británico parecía avanzar con una estabilidad inalterable. Pero la historia, con su cadencia lenta e inevitable, comenzaba a preparar el terreno para un cambio profundo. El imperio había alcanzado su cenit, y con ello se acercaba también el inicio de su etapa más compleja. Al comenzar el último tramo del siglo XIX, el Imperio Británico ya no podía entenderse únicamente como una suma de territorios conquistados o influenciados. Se había convertido en un sistema global complejo, sostenido por una combinación de poder naval, administración burocrática, acuerdos diplomáticos y una capacidad notable para adaptarse a realidades locales muy diversas. El imperio funcionaba como una red extensa, donde cada región cumplía un papel específico dentro de un orden cuidadosamente organizado. En África, la expansión británica adquirió una intensidad particular durante este periodo. Durante gran parte del siglo, la presencia europea se había limitado a enclaves costeros, utilizados principalmente para el comercio y la navegación. Sin embargo, la competencia creciente entre las potencias europeas impulsó un avance acelerado hacia el interior del continente. La llamada repartición de África no fue un proceso espontáneo, sino el resultado de negociaciones diplomáticas, exploraciones sistemáticas y conflictos armados que redefinieron fronteras sin tener en cuenta las realidades locales preexistentes. Gran Bretaña buscó asegurar territorios clave que le permitieran controlar rutas estratégicas y recursos fundamentales. El Valle del Nilo, el África Oriental y el sur del continente se integraron progresivamente al sistema imperial. El control del Canal de Suez, en particular, se volvió esencial para mantener la conexión entre la metrópoli y la India. Este paso artificial, estrecho y vulnerable, se transformó en uno de los puntos más importantes del imperio, vigilado con atención constante. Mientras tanto, en regiones como Canadá, Australia y Nueva Zelanda, el dominio británico adoptó una forma diferente. Estos territorios, poblados mayoritariamente por colonos de origen europeo, evolucionaron hacia estructuras de autogobierno. Se convirtieron en dominios con parlamentos propios y una autonomía creciente en asuntos internos, aunque mantenían su lealtad a la corona británica. Este modelo permitió a Gran Bretaña extender su influencia sin necesidad de un control directo absoluto. El concepto de imperio, en este contexto, se volvió más flexible. No todas las regiones eran administradas de la misma manera, ni todas cumplían el mismo rol. Algunas eran fuentes de materias primas, otras funcionaban como mercados, otras como puntos estratégicos de control marítimo. La diversidad administrativa era una de las fortalezas del sistema imperial británico, que supo adaptarse a condiciones muy distintas sin perder cohesión general. La burocracia imperial alcanzó en este periodo un nivel de sofisticación notable. Funcionarios civiles, formados en universidades británicas, eran enviados a gobernar territorios lejanos. Se apoyaban en registros, censos, mapas y sistemas legales que buscaban ordenar y clasificar las sociedades coloniales. Esta administración, lenta y meticulosa, imponía un sentido de permanencia y estabilidad, aunque muchas veces ignoraba las dinámicas culturales locales. Al mismo tiempo, el imperio se sostenía sobre una narrativa de misión civilizadora, ampliamente difundida en la metrópoli. Esta visión justificaba la expansión como una responsabilidad histórica, asociada a la difusión del comercio, la educación y determinadas instituciones políticas. Sin embargo, en la práctica, esta narrativa convivía con realidades de explotación económica, desigualdad social y resistencia local. Las resistencias no desaparecieron, aunque a menudo fueron fragmentadas y desiguales. En distintas regiones del imperio surgieron movimientos de oposición, rebeliones y tensiones que obligaban a una vigilancia constante. El control británico se mantenía mediante una combinación de presencia militar, alianzas locales y administración indirecta. El orden imperial parecía estable, pero requería un esfuerzo continuo para sostenerse. En Asia, más allá de la India, Gran Bretaña consolidó su influencia a través de enclaves estratégicos como Hong Kong y Singapur. Estos puertos funcionaban como nodos esenciales en la red comercial asiática,
conectando el Océano Índico con el Pacífico. Desde allí, el imperio proyectaba su poder sin necesidad de dominar extensos territorios continentales, reforzando su carácter marítimo y comercial. Hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX, el Imperio Británico alcanzaba una extensión territorial y una complejidad administrativa sin precedentes. Gobernaba sobre cientos de millones de personas, hablantes de múltiples lenguas y portadores de culturas diversas. La metrópoli, distante y relativamente pequeña, coordinaba este sistema con una mezcla de tradición, pragmatismo y experiencia acumulada durante siglos. Sin embargo, la magnitud del imperio también implicaba fragilidad. Cada territorio requería atención, recursos y decisiones constantes. Las tensiones entre autonomía y control, entre integración y resistencia se acumulaban lentamente. Aunque el sistema seguía funcionando con una apariencia de orden sereno, el peso de su propia extensión comenzaba a hacerse sentir. En la calma aparente de las administraciones coloniales, en el ritmo regular de los barcos que conectaban continentes y en la continuidad de las estructuras imperiales, el Imperio Británico parecía haber alcanzado un equilibrio duradero. Pero la historia avanzaba con su paso lento e inevitable. Nuevas fuerzas, tanto internas como externas, comenzaban a modificar el mundo que había permitido el surgimiento de este imperio global. Y con ellas se preparaba el escenario para una etapa de desafíos que pondrían a prueba la estabilidad construida durante el largo siglo de expansión. Al comenzar el siglo XX, el Imperio Británico se encontraba en una posición de poder que parecía sólida y duradera. Su red de territorios, rutas marítimas y alianzas le otorgaba una influencia global sin precedentes. Sin embargo, bajo esa superficie de estabilidad se acumulaban tensiones profundas. El mundo estaba cambiando con una velocidad creciente, y las estructuras imperiales, construidas a lo largo de siglos, comenzaban a enfrentarse a desafíos que ya no podían resolverse únicamente con experiencia administrativa o supremacía naval. La competencia entre las grandes potencias europeas se intensificó de manera progresiva. Alemania, unificada recientemente, emergía como un rival industrial y militar de primer orden. Francia buscaba reafirmar su influencia y el equilibrio diplomático que había sostenido la Pax Británica durante décadas se volvía cada vez más frágil. En este contexto, Gran Bretaña se vio obligada a replantear su política exterior y sus prioridades estratégicas, sin abandonar todavía la confianza en su posición dominante. La Primera Guerra Mundial marcó una ruptura histórica decisiva. Cuando el conflicto estalló en 1914, el Imperio Británico movilizó recursos humanos y materiales a una escala nunca antes vista. Soldados provenientes de la India, África, Australia, Canadá y otras regiones fueron enviados a los frentes de combate. El imperio actuaba como una unidad global, pero esa movilización también revelaba la magnitud de su dependencia de los territorios coloniales. La guerra fue larga y devastadora. Aunque Gran Bretaña emergió formalmente como vencedora, el costo fue enorme. La economía quedó profundamente endeudada. La sociedad británica se vio transformada por la experiencia del conflicto y la confianza en el orden imperial comenzó a erosionarse. Muchas colonias, tras haber contribuido de manera decisiva al esfuerzo bélico, comenzaron a reclamar un mayor reconocimiento político y una autonomía más amplia. El periodo de entreguerras estuvo marcado por una sensación de incertidumbre persistente. Gran Bretaña intentó mantener su papel central en el sistema internacional, pero ya no contaba con los recursos ni la estabilidad económica de décadas anteriores. El imperio seguía existiendo, pero su administración se volvía cada vez más costosa y compleja. Las tensiones nacionalistas en Irlanda, la India y otras regiones se intensificaban, señalando los límites del control imperial. La crisis económica de 1929 agravó aún más esta situación. El comercio internacional se contrajo, las finanzas imperiales se debilitaron y las prioridades internas comenzaron a desplazar a las ambiciones externas. Aunque Gran Bretaña logró sostener gran parte de su estructura imperial, el margen de maniobra se reducía de manera constante.
El imperio ya no podía expandirse, apenas podía sostenerse. La Segunda Guerra Mundial representó un desafío aún mayor. Desde el inicio del conflicto, Gran Bretaña se encontró en una posición vulnerable. La defensa del territorio metropolitano, el mantenimiento de rutas marítimas y la protección de las colonias exigían un esfuerzo continuo. La guerra fue nuevamente un fenómeno global, y el imperio volvió a movilizar recursos de todos sus rincones. A diferencia del conflicto anterior, la Segunda Guerra Mundial dejó claro que el equilibrio de poder mundial había cambiado de forma irreversible. Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como las nuevas grandes potencias, mientras que Gran Bretaña, aunque victoriosa, se encontraba exhausta. La dependencia del apoyo económico y militar estadounidense fue una señal inequívoca de esta transformación. En las colonias, la guerra aceleró procesos que ya estaban en marcha. Las ideas de autodeterminación y soberanía nacional se difundieron con rapidez. La experiencia de la guerra, sumada a décadas de administración colonial, alimentó movimientos políticos organizados que reclamaban independencia. El imperio, que había sido presentado durante tanto tiempo como una estructura estable y permanente, comenzaba a ser cuestionado de manera abierta. Tras el final de la guerra en 1945, Gran Bretaña enfrentó una realidad ineludible. La reconstrucción interna requería enormes recursos y el mantenimiento del imperio resultaba cada vez más insostenible. Las decisiones que se tomaron en este período no respondieron a un colapso repentino, sino a un proceso gradual de reconocimiento de límites. El imperio no podía continuar en la forma que había adoptado durante el siglo XIX. Aún así, el declive no fue inmediato ni uniforme. En algunas regiones, la transición fue relativamente pacífica. En otras, estuvo marcada por conflictos, tensiones y negociaciones prolongadas. Gran Bretaña intentó gestionar este proceso con cautela, buscando preservar la mayor influencia posible en un mundo que ya no se organizaba en torno a imperios coloniales. En este punto de la historia, el Imperio Británico entraba en una fase de transformación profunda. Las guerras mundiales habían demostrado tanto su capacidad de movilización como sus límites estructurales. La red global que había sostenido su poder durante generaciones comenzaba a reconfigurarse, dando paso a un orden internacional distinto, más complejo y menos centrado en una sola potencia. En la quietud posterior a los conflictos, entre balances económicos, reformas políticas y negociaciones diplomáticas, se hacía evidente que una era estaba llegando a su fin. El imperio seguía existiendo en mapas y documentos, pero su naturaleza había cambiado para siempre. La historia avanzaba, lentamente pero sin pausa, hacia un mundo donde el dominio imperial dejaría paso a nuevas formas de organización política y global. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo ingresó en una etapa de reorganización profunda. Las estructuras que habían sostenido el orden imperial durante más de un siglo comenzaron a disolverse lentamente, no como consecuencia de un solo acontecimiento, sino como resultado de una acumulación de cambios políticos, económicos y sociales que ya no podían ser contenidos. Para Gran Bretaña, este período marcó el tránsito definitivo desde un imperio territorial hacia una nueva forma de presencia internacional, más limitada y adaptada a un mundo distinto. La descolonización no fue un proceso uniforme ni inmediato. Cada territorio vivió su propia transición, condicionada por su historia local, su estructura social y la forma en que había sido integrado al sistema imperial. En algunos casos, el paso hacia la independencia se realizó mediante negociaciones prolongadas y acuerdos políticos cuidadosamente elaborados. En otros, estuvo marcado por tensiones profundas, conflictos armados y divisiones internas que dejaron huellas duraderas. La India ocupó un lugar central en este proceso. Tras décadas de administración directa y un movimiento nacionalista cada vez más organizado, la independencia se concretó en 1947. El acontecimiento tuvo una enorme carga simbólica.
La pérdida del territorio que había sido considerado el eje del imperio confirmó que la era imperial había llegado a su fin. Al mismo tiempo, la partición del subcontinente reveló la complejidad y los límites del proceso de retirada británica. En Asia y África, otros territorios siguieron caminos similares durante las décadas siguientes. La independencia de colonias y protectorados redefinió el mapa político mundial. Para Gran Bretaña, estas transiciones implicaron una reducción significativa de su presencia territorial, pero también la necesidad de redefinir su papel en el escenario internacional. El imperio, como estructura de dominio directo, dejaba de existir. En este contexto, surgió la Commonwealth, una asociación de estados independientes que mantenían vínculos históricos, culturales y, en algunos casos, institucionales con Gran Bretaña. Esta transformación reflejaba un intento de preservar relaciones construidas durante siglos, adaptándolas a un marco de soberanía formal. La Commonwealth no reemplazó al imperio, pero ofreció una forma alternativa de continuidad, basada más en la cooperación que en el control. La metrópoli también experimentó cambios profundos. La reconstrucción de la posguerra, la creación del estado de bienestar y la redefinición de prioridades económicas ocuparon el centro de la vida política británica. El país dejó de concebirse como el centro de un sistema global y comenzó a verse como una nación europea, con responsabilidades y desafíos propios. Esta transición fue gradual y en muchos sentidos compleja desde el punto de vista identitario. El legado del Imperio Británico es amplio y diverso. En términos políticos, dejó sistemas administrativos, marcos legales y estructuras institucionales que aún influyen en numerosos países. En lo cultural, la difusión del idioma inglés y de determinadas prácticas educativas y jurídicas configuró un espacio de intercambio que perdura hasta el presente. Estas huellas no son uniformes ni exentas de controversia, pero forman parte integral de la historia global contemporánea. Al mismo tiempo, el imperio dejó una herencia marcada por desigualdades, conflictos y procesos de explotación. La reorganización de territorios, la imposición de fronteras artificiales y la transformación de economías locales tuvieron consecuencias duraderas. Muchas de las tensiones actuales en distintas regiones del mundo tienen raíces profundas en el periodo colonial, lo que subraya la importancia de comprender este legado con una mirada histórica equilibrada. La memoria del imperio ha sido objeto de reinterpretaciones constantes. A lo largo del tiempo, se ha debatido su papel en la historia mundial, oscilando entre narrativas de progreso y visiones críticas centradas en los costos humanos y sociales. Estas discusiones reflejan no solo el pasado imperial, sino también las preocupaciones del presente y la forma en que las sociedades contemporáneas buscan entender su historia. En la actualidad, el Imperio Británico ya no existe como entidad política, pero su influencia persiste de múltiples maneras. Las rutas comerciales, las alianzas diplomáticas y los vínculos culturales heredados del periodo imperial continúan configurando relaciones internacionales. El mundo que surgió tras la descolonización es más plural y complejo, pero sigue llevando las marcas de aquel sistema que durante siglos organizó gran parte del planeta. Así, el Imperio Británico puede entenderse como un fenómeno histórico de larga duración, construido lentamente y desmantelado de forma gradual. Su historia no es la de un ascenso y caída abruptos, sino la de una transformación constante, adaptada a los cambios de cada época. Desde sus orígenes insulares hasta su disolución como imperio territorial, fue un reflejo de las dinámicas globales que definieron la edad moderna y contemporánea. En la calma reflexiva del presente, al observar los mapas del mundo y las conexiones que aún los atraviesan, resulta evidente que la historia del Imperio Británico no terminó con la independencia de sus colonias. Continúa, de manera silenciosa, en las lenguas que se hablan, en las instituciones que funcionan y en los debates que buscan comprender el pasado para interpretar el presente.
Con el paso lento del tiempo, el imperio se ha convertido en historia. Una historia extensa, compleja y profundamente influyente, que invita a ser observada con atención, sin apresuramientos ni juicios simplificados. En ese recorrido se revela no solo la trayectoria de una potencia, sino también la evolución del mundo que habitamos hoy. Mientras la noche avanza y las palabras se disuelven en el silencio, este viaje por la historia llega lentamente a su fin. Si este recorrido sereno por el Imperio Británico te acompañó, te ayudó a descansar o simplemente despertó tu curiosidad, puedes apoyar este espacio de historia nocturna de una forma muy sencilla. Suscribirte al canal y dejar un me gusta permite que estos documentales sigan existiendo, creciendo con calma y llegando a quienes buscan aprender mientras descansan. Cada gesto, aunque parezca pequeño, ayuda a que nuevas historias sigan siendo contadas con el mismo ritmo lento y cuidadoso. Gracias por estar aquí, por escuchar hasta el final y por compartir este momento de tranquilidad histórica. Que el descanso te acompañe y que la historia siga fluyendo, suave y silenciosa en la noche.